Hola chicos, yo soy Constanza y hoy día en la clase de geografía vamos a hablar sobre los coral reefs. Entonces, vamos a empezar con qué es un coral, ¿sí? Un coral es un ser viviente, es un living thing y está compuesto por dos, como se podría decir que son dos individuos, pero son uno solo porque se complementan. Entonces tenemos un algae y un polyp. El algae lo que hace es que hace fotosíntesis y va a darle de comer al polyp. Y el polyp es como este organismo que va a ayudar a proteger al algae. Y este es el organismo que va a hacer un skeleton alrededor de estos dos, del polyp y del algae, y que va a proteger a los organismos, ¿ok? Entonces, se van a ver como estos, de todas maneras, si buscan fotos de corales, son como estas estructuras de colores que pueden ser como rosadas, color medio naranjoso, así. Y están hechas o sea, tienen adentro estos dos organismos que hacen que este skeleton crezca cada vez más, ¿ok? ¿Cuáles son las condiciones que necesitan estos organismos para crecer? Vamos a necesitar aguas temperadas, o sea, warm, clear waters, o sea, totalmente transparentes, y shallow waters, o sea, no puede ser un agua, o sea, una parte del océano que sea muy honda, porque o sea, el propósito de estas últimas dos es que llegue sunlight. Tiene que llegar la luz del sol a el coral. Entonces tiene que ser recontra transparente para que los light waves puedan pasar y llegar hacia el coral, y tienen que ser shallow waters porque si no el agua no puede llegar hasta 1000 metros debajo del mar, ¿no? Entonces es importante que estas condiciones se cumplan, ¿ok? Y warm temperatures porque es óptimo para las reacciones químicas de estos organismos, ¿ok? Entonces, como esas son las características que se necesitan, normalmente vamos a encontrar los coral reefs en tropical o subtropical waters, ¿sí? Estas son las áreas en las que el agua es un poquito más caliente, entonces esas son las zonas que van a ser que van a ser óptimas para los corales. ¿Por qué son tan importantes los corales? Porque ayudan al production of cement, son nurseries for fish. Nurseries me refiero a que ahí es donde se encuentran muchos de los peces, ahí viven. Son biodiversity hotspots, estos son lugares donde muchísimos animales viven, claro, donde se encuentran, porque tienen unas muy buenas condiciones para los animales, especialmente porque los lugares donde se encuentran son los más cómodos para muchísimas especies. Entonces hay muchísimo biodiversity y son natural coastal defense source, también podría decir. Se usan para natural coastal defense, ¿sí? Entonces son muy importantes para como el funcionamiento de las costas, ¿ok? Y tenemos tres tipos de corales. Tenemos el fringing reef, el barrier reef y el atoll reef. El fringing reef va a estar pegadito al mainland. Entonces tenemos acá nuestra isla, digámoslo así, y el fringing reef va a estar pegadito al costado del mainland. El barrier reef es parecido, solo que está un poquito más distante. Entonces vamos a tener el mainland y vamos a llegar a deep waters y luego vamos a tener shallow waters de nuevo, donde vamos a tener reefs un poco más lejos. Entonces es mainland, deep water, shallow water con coral reef. Y finalmente tenemos el atoll reef, que en el pasado era un fringing reef, solo que subió la marea, ¿ok? O sea, subió la marea constantemente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Teníamos acá una isla y este era el original sea level, acá, y teníamos acá los corales, ¿no? Pegaditos, igualito que acá. A la hora que sube la marea, o sube el sea level constante, o sea, se va a quedar en este nivel, los corales también empiezan a crecer. Entonces, crecen y van a poder llegar hacia más cerca al high tide,
Y entonces esta parte como que se queda como un lagoon, ¿no? Acá, porque esto ya no va a estar fuera de la superficie del agua, ¿ok? Entonces está debajo y vamos a ver desde arriba entonces como un hueco. Entonces vamos a tener un círculo de, si estamos hablando de una isla, ¿no? Un círculo de corales y en el centro como una laguna y debajo vamos a tener lo que originalmente era la isla, ¿sí? Entonces esto se causa por un incremento en el sea level, entonces sube acá el high tide, ¿ok? Ahora, vamos a hablar de un case study porque es súper importante que podamos aplicar esto a la vida y donde se encuentra en el planeta. Y el mejor ejemplo de todos es el Great Barrier Reef, ¿sí? El Great Barrier Reef es un coral reef que se encuentra en Australia, al noreste de Australia, al noreste de Australia, perdón, y mide 344.400 kilómetros cuadrados, ¿sí? Entonces es enorme, es casi del tamaño de Italia. Entonces es uno de los biodiversity hotspots más importantes en el planeta, diría yo, en la parte de el agua, ¿ok? Entonces, su biodiversity, o sea, tenemos 3 puntos muy importantes que debemos mencionar sobre el biodiversity del coral reef, y es que tiene alrededor de 300 coral reefs, o sea, no es que todos los corales estén juntos, sino que tiene, o sea, por partes está esparcido los diferentes coral reefs. Entonces tenemos alrededor de 300. Hay 1625 fish species que viven en esa zona. Y tenemos alrededor de 600 coral types, porque hay diferentes tipos de corales, no todos son iguales. Entonces, su biodiversity es alucinante, en verdad. ¿Sí? ¿Y cuál es su importancia? El Barrier Reef le da el 6% de employment a las personas que viven en Australia. Entonces es un montón de gente que trabaja en algo relacionado al Coral Reef. Puede ser tourism, puede ser maintenance, puede ser un montón de otras cosas, ¿sí? El 12% de Australian exports tienen algo que ver con los Coral Reefs y además aporta mucho económicamente al país porque le da muchísimo tourism. Entonces, hay un montón de gente que va a Australia solamente para ir a ver el Great Barrier Reef, ¿sí? Pero justamente por estas 3 cosas es que hay mucho damage. Entonces el Coral Reef está en un proceso de como decay, ¿sí? Hay demasiado eutrophication, que es un exceso de nutrientes en la zona, y eso puede ser muy peligroso para los corals. Hay toxic pollutants que salen de las fábricas. Muchas fábricas de repente tienen un problema y botan oil o pueden release ciertos toxic materials al agua que también pueden hacer que bastantes de los corals se mueran. Hay overfishing, entonces también es problemático que a toda esta biodiversidad de pescados, o sea, se está reduciendo, ya que hay muchísimo overfishing, se está llevando muchísimas de las especies de pescados que vienen ahí. Y hay gasoline y standing of tourists. Entonces, cuando van los turistas, muchos son como que no se dan cuenta de la importancia de la importancia de cuidar a este reef. Entonces se paran los corales y los matan, o todas estas lanchas que sacan a los turistas a ver todos los corales preciosos botan gasolina al mar, que también son peligrosos para los corales. Y además hay otro factor que no he puesto por aquí, pero es ocean acidification. El océano se está acidificando por un tema de que hay un exceso de carbon dioxide en el agua. Entonces eso también es peligroso para los corals porque están perdiendo sus colores y se están muriendo también. ¿Qué estamos haciendo para protegerlo? El Coral Reef se volvió un World Heritage Area, que significa que es una zona que se ha declarado que tiene que ser protegida
por no solamente Australia, sino por todos los, o sea, es international, ¿no? Entonces, hay legislation on oil pollution, overfishing y tourism. Entonces, no se puede botar nada que vaya a ser peligroso para el reef en esa zona. No se puede overfish. Deben haber puesto una cantidad de pescados que se pueden sacar cada cierto tiempo. Y el tourism es mucho más manejado, o sea, mucho más como limitado, ¿no? Entonces tienes que hacerlo con una empresa formal que va a seguir todos los protocolos de seguridad para el Coral Reef. Y además hay una gran corriente de awareness de la importancia del Coral Reef y se está enseñando muchísimo, no solo en Australia, sino alrededor del mundo, y probablemente por eso también se los estoy enseñando a ustedes. Se está creando una gran corriente de awareness de lo importante que es cuidar esta parte del planeta, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo que tenemos que saber sobre los Coral Reefs. Si les ha quedado cualquier pregunta, pueden entrar al resumen de la clase para entender un poquito más. Yo me voy a mover para que le puedan tomar una foto a la pizarra y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!